Les hizo creer, durante 40 años, que el traje de su padre había sido robado, perdido para siempre. 40 años sosteniendo esa versión, hasta que uno de ellos tuvo que romper un candado para encontrar la ropa de Paquirri colgada, donde la dejaron el día que lo mataron. Isabel Pantoja construyó su imagen de viuda eterna sobre un cuarto que ella misma mandó cerrar. Lo que nadie sabe es por qué necesitaba que sus hijos creyeran que ahí dentro no quedaba nada. Abril de 2026. Según relató después su propio hermano, Kiko Rivera entró a Cantora acompañado de su pareja y llegó hasta una puerta que llevaba cerrada desde que él tenía memoria. La abrió. Y ahí, colgado en una percha de madera cubierta de polvo, seguía el traje de luces que su padre se puso la última vez que salió a torear con vida. Detrás, en la pared, 8 cabezas de toro montadas seguían mirando hacia la habitación vacía, como si nadie les hubiera avisado de que el dueño llevaba 42 años muerto. Hay una palabra que va a repetirse en esta historia y que, para cuando termine, va a significar algo muy distinto de lo que significa ahora: llave. Quien la tuviera todos estos años tuvo, en realidad, el control de qué versión de Paquirri sobrevivía en la memoria de sus propios hijos. Francisco Rivera Paquirri murió el 26 de septiembre de 1984, corneado por el toro avispado en la plaza de Pozoblanco, Córdoba, en la primera cogida mortal retransmitida en directo por Televisión Española. Tenía 36 años. Dejaba 3 hijos, Francisco y Cayetano, de su primer matrimonio con Carmen Ordóñez, y un tercero que aún no había nacido, Francisco José, fruto de su matrimonio con Isabel Pantoja, al que todos conocerían después como Kiko. Según su testamento, sus efectos personales, el traje que vestía en cada corrida, los trofeos, las cabezas de los toros que había lidiado, quedaban para Francisco y Cayetano, los hijos mayores, los que ya llevaban su apellido cuando él murió, no para el hijo que todavía no tenía nombre. Pero esos objetos se quedaron en Cantora, la finca que Paquirri había comprado años antes y que, tras su muerte, pasó a manos de Isabel Pantoja. Y durante 4 décadas, cuando alguien preguntaba por ellos, la respuesta siempre fue la misma: ya no están. Se los llevaron. Cabe pensar que, para Fran y Cayetano, crecer escuchando esa versión significó algo muy concreto. No solo habían perdido a su padre siendo niños, también habían perdido, según les contaron, hasta el último objeto que probaba que había existido. El imán de esta historia no es un villano de fuera, es la propia viuda, la mujer que durante 40 años se presentó ante España entera como la guardiana de la memoria de Paquirri, mientras administraba en privado el acceso a esa memoria como quien reparte una herencia a su antojo. En 2020, Kiko Rivera destapó en televisión lo que llamó la herencia envenenada. Aseguró que, pese a haber heredado su parte de Cantora junto a su madre, se había quedado sin nada tangible de su padre y cargando con deudas que, según contó, nunca debieron ser suyas. Esa entrevista rompió la relación con su madre durante 6 años. Durante los años que siguieron a esa entrevista, Kiko contó públicamente que había pedido, más de una vez, ver lo que quedaba de su padre en Cantora. La respuesta, según su propio testimonio, nunca cambiaba. No hay nada. Aquello se lo llevaron hace años, no queda ni un botón del traje. Cabe pensar que oír esa misma respuesta durante 4 décadas dejó de ser un simple recado y se convirtió en la versión oficial de la familia, la que nadie más podía contradecir porque nadie más tenía la llave de esa puerta. Isabel Pantoja, mientras tanto, seguía cultivando en público la imagen contraria. La viuda que jamás olvidó, la que enviaba flores blancas cada aniversario al mausoleo de San Fernando, la que firmaba la tarjeta siempre igual: tu esposa y tu hijo, como si el duelo se pudiera medir en gestos repetidos con precisión de reloj. 2 versiones de la misma mujer, conviviendo durante 40 años sin que nadie las cruzara,
la que lloraba a Paquirri delante de las cámaras y la que decidía, puertas adentro, qué parte de él le tocaba conocer a cada uno de sus hijos. Esa convivencia se rompió en la primavera de 2026, y no por un descubrimiento accidental. Isabel Pantoja llevaba meses negociando en secreto algo que nadie de fuera de Cantora sabía: la venta de la finca entera. Y fue esa negociación, con las deudas acumuladas ya por encima de los 2 millones de euros, la que puso a madre e hijo de nuevo en la misma habitación por primera vez en 6 años. Kiko entró a Cantora en abril como mediador de la venta. Y salió de ahí siendo el primero de los 3 hermanos en descubrir que la versión que había repetido su madre durante 4 décadas no coincidía con lo que había detrás de esa puerta. Según reconstruyó después, la propia guardesa de la finca. Aquella tarde, nadie tenía la llave de ese cuarto a mano. Kiko tuvo que forzar el candado para entrar. Cabe pensar que ese detalle dice, por sí solo, lo que 40 años de versión oficial no dijeron. Si la puerta llevaba tanto tiempo bloqueada, que ni siquiera quedaba una llave que abrirla sin romper nada, alguien había decidido, mucho tiempo atrás, que jamás se volviera a abrir por las buenas. La pregunta que queda flotando, la que va a perseguir cada bloque de esta historia, no es quién tenía esa llave, es por qué, durante 40 años, nadie la usó. A finales de 2025, Isabel Pantoja ya había empezado a alejarse físicamente de Cantora. Según informó el periodista Antonio Rossi, su regreso a la finca ese año no fue para instalarse de nuevo, sino para vaciarla. Su destino final era República Dominicana, enero de 2026. 3 meses antes de que Kiko forzara ese candado, un dato empezó a circular en la prensa española que reencuadró todo lo que vendría después. Cantora estaba a punto de salir a subasta. La deuda acumulada con el banco superaba los 2 millones de euros. Según reconstruyó después la revista Lecturas, Isabel Pantoja llevaba 5 años sin pagar la hipoteca de 12.000 euros mensuales que ella misma había firmado en 2002 para saldar cuentas con Hacienda, usando la finca como garantía. La mujer que durante 4 décadas se presentó como la guardiana del legado de Paquirri estaba, en los hechos, a punto de perder la casa que llevaba su nombre. Pero hay algo en esa hipoteca de 2002 que la propia historia oficial casi nunca menciona. Cantora no era solo de Isabel Pantoja. Tras la muerte de Paquirri, la finca quedó repartida entre ella y su hijo menor, Kiko, entonces un bebé que no podía firmar nada. Cabe pensar que hipotecar en 2002 una propiedad que en parte pertenecía a un menor, sin que él lo supiera ni lo consintiera, es la primera vez que aparece el patrón que se repite en esta historia: decidir por los hijos de Paquirri sin contarles la versión completa. Pero antes de que esa deuda terminara de resolverse, pasó algo que ninguna de las 2 partes esperaba a esas alturas. Madre e hijo volvieron a hablarse. En marzo, tras una llamada que el propio Kiko contaría meses después como el momento en que decidió, según sus palabras, dejar de luchar contra heridas que solo se cierran cuando uno decide soltarlas, se reencontraron. El 26 de abril sellaron la reconciliación en Gran Canaria, en un encuentro privado que la prensa española celebró como el cierre de 6 años de guerra abierta. Apenas 9 días antes de esa foto de reconciliación pública, Kiko ya había estado en Cantora. Ya había abierto esa puerta. En marzo también se cerró la venta de la finca. 1,2 millones de euros, muy por debajo de lo que Cantora llegó a valer, a un empresario de origen libanés que planeaba convertirla en yeguada o en plantación de pistachos. Y fue precisamente esa venta la que, según contó después el propio Kiko a su hermano Fran, le devolvió el acceso a la finca después de 5 años sin pisarla. Alguien tenía que ayudar a vaciarla antes de entregarla, y ese alguien terminó siendo él. Lo que encontró no fue solo el cuarto cerrado, fue una casa entera que ya no se parecía a la que recordaba de niño. Según relató una persona de su entorno al periodista Pepe del Real, Kiko recorrió las habitaciones en shock por el abandono del lugar donde había pasado parte de su infancia.
Se llevó las manos a la cabeza. Contuvo las lágrimas al entrar al salón, uno de los espacios que más significaban para la familia. Con lo que hemos vivido en esta casa, ¿cómo puede estar todo tan descuidado?, repitió esa tarde, según la misma fuente. No hablaba del traje, hablaba de goteras, de puertas arrancadas, de un jardín devuelto a la maleza. La casa que Isabel Pantoja llamaba su refugio más sagrado llevaba años cayéndose a pedazos mientras ella seguía apareciendo en televisión como si nada faltara. Y en medio de ese derrumbe, con las manos aún llenas de polvo de habitaciones que no reconocía, Kiko llegó a la puerta que sí conocía, la que llevaba cerrada toda su vida. La abrió esperando, como le habían dicho siempre, encontrar 4 paredes vacías. No fue eso lo que encontró. El traje de luces seguía en su percha. Las 8 cabezas de toro seguían en la pared. Varias cajas con trofeos, medallas y recortes de prensa seguían apiladas exactamente donde alguien las había dejado en 1984. Nadie había entrado a robar nada. La única persona que había mantenido esa puerta cerrada era la misma que, según el testimonio repetido de sus propios hijos, sostuvo durante 40 años que detrás de ella ya no quedaba nada que guardar. Según contaría después su hermano Fran en televisión, Kiko no se cayó lo que encontró ni se lo guardó para sí. Le mandó un mensaje, había recuperado 8 cabezas de toro y pensaba repartirlas entre los 3, Cayetano, Fran y él mismo, tal como decía el testamento de su padre desde 1984. Fran contestaría después que había perdido la esperanza de que ese día llegara alguna vez. Cabe pensar que esa frase, perdido la esperanza, resume mejor que cualquier otra lo que había significado crecer creyendo la versión de la madre, una renuncia impuesta desde fuera, sostenida año tras año por alguien con el poder de acabarla en cualquier momento. Isa Pantoja, la otra hija de la cantante, quiso opinar públicamente sobre el reparto. Kiko no se lo permitió. Dijo que ella ni pinchaba ni cortaba en ese asunto, que ahí era como una cuchara. La frase, dura incluso para los estándares de una familia acostumbrada a lavar sus trapos en televisión, señalaba algo más de fondo. Esta vez, la última palabra no la tenía la matriarca ni la hija que siempre había estado de su lado. La tenía el hijo al que durante años le habían dicho que no quedaba nada que repartir. Cayetano, el hermano del medio, había guardado silencio durante semanas mientras la polémica dominaba la prensa del corazón española. Cuando por fin un periodista lo abordó y le preguntó si no hubiera preferido recuperar el traje de luces en vez de una cabeza de toro clavada en la pared de Cantora, algo en su compostura cedió. «Bueno, mejor sería, ¿no? Creo yo», respondió. Es posible que esa voz fuera la de quien llevaba 40 años sin permitirse pedir en voz alta lo que de verdad quería. La prenda que Paquirri se había puesto sobre el propio cuerpo, la que había tocado su piel la última tarde que salió con vida de un hotel, muy por encima de una cabeza de animal clavada en una pared. Esa frase corta, casi tímida, fue lo más parecido a una confesión que dio cualquiera de los 3 hermanos en toda esta historia. Hubo, sin embargo, algo que sí quedó zanjado antes de que la polémica se desbocara del todo. Días después de que las cabezas de toro empezaran a circular en la prensa, Fran Rivera salió a desmentir públicamente la palabra que ya estaba en boca de todos: robo. No ha robado nada, dijo, según recogieron varios medios españoles, explicando que su hermano se había limitado a recuperar lo que el testamento de su padre siempre les había reservado a él y a Cayetano. Cabe pensar que esa aclaración le costó a Fran algo más que un desmentido a un titular. Le costó, en público, contradecir de forma indirecta a la mujer que durante décadas había sido la fuente única de la versión contraria. Si nadie robó nada, la pregunta deja de ser ¿quién se llevó el traje de luces? Se convierte en otra, más incómoda. ¿Quién decidió, durante 40 años, que la palabra correcta fuera esa?
Y aquí es donde el objeto que abrió esta historia, el traje colgado, las cabezas en la pared, las cajas intactas bajo una capa de polvo, deja de ser un misterio sobre qué había detrás de la puerta. Eso ya se sabe, estaba todo. Lo que queda abierto, lo que ninguna de las declaraciones de Fran, de Kiko o de Cayetano ha explicado todavía, es por qué. ¿Por qué alguien con la llave en la mano eligió, año tras año, mantenerla cerrada? Esa pregunta no se cierra con un reparto de cabezas de toro entre 3 hermanos adultos. Se cierra, si se cierra, con lo que Isabel Pantoja tuvo que estar dispuesta a perder para que esa mentira le resultara necesaria durante tanto tiempo. Para entender por qué esa versión terminó haciéndole falta, hay que volver al día en que empezó a construirse el personaje que la sostendría, delante de las cámaras de toda España. El 30 de abril de 1983, Isabel Pantoja se casó con Paquirri en la iglesia sevillana del Gran Poder, una boda que la prensa de la época trató como el cuento de hadas nacional, la tonadillera y el torero. 16 meses después, ese mismo país la vio caminar detrás de un féretro por las calles de Sevilla, de luto riguroso, con un gesto de dolor que las cámaras repitieron durante días. Esa imagen la convirtió, de la noche a la mañana, en lo que la prensa bautizaría como la viuda de España. No fue un titular pasajero. Fue el papel que sostuvo el resto de su carrera, el disco que grabó después de guardar luto, las entrevistas, los aniversarios con flores blancas en el mismo cementerio, cada 30 de abril y cada 26 de septiembre, año tras año, durante 4 décadas. ¿Es posible que sostener ese papel, la viuda que nunca dejó de llorar, que jamás dejaría de guardar la memoria de su marido, hiciera casi imposible, con el paso de los años, reconocer en público que había una habitación en su propia casa que se negaba a abrir? Confesar que el traje seguía ahí habría significado admitir que la memoria de Paquirri, la que ella vendía como intacta ante las cámaras cada aniversario, llevaba 40 años encerrada, fuera del alcance de los 2 hijos que más derecho tenían a tocarla. Aquella tarde de Pozoblanco, la cornada de avispado le rompió a Paquirri las venas ilíacas, la safena y la arteria femoral. Según los relatos publicados después, la ambulancia que lo trasladaba hacia Córdoba tuvo que recorrer casi 70 kilómetros de carretera estrecha, llena de curvas y desniveles, durante más de 1 hora y media, antes de que un paro cardíaco obligara a ingresarlo de urgencia en el hospital más cercano, donde murió. No hubo margen para preparar a nadie. Isabel Pantoja pasó, en el curso de esa misma tarde, de esposa de un torero en activo a la mujer que toda España reconocería, de ahí en adelante, solo por su luto. Un año después de esa tarde, en 1985, Isabel Pantoja volvió a los escenarios con un disco que llevaba por título Marinero de Luces. Vendió 1 millón de copias en España. Lo presentó en el Teatro Lope de Vega de Madrid, en una gala benéfica presidida por la propia Reina Sofía. La canción que le daba título hablaba, sin nombrarlo nunca de forma literal, del torero que ya no estaba. Cabe pensar que ese disco no fue solo el regreso artístico de una cantante que llevaba 1 año fuera de los escenarios. Fue el momento en que la viudez de Isabel Pantoja dejó de ser solo un dolor privado y se convirtió, también, en el motor de la carrera más exitosa de toda su vida. El personaje público que sostendría durante las siguientes 4 décadas, la viuda que nunca superó su pérdida, nació, en gran medida, de esa misma tragedia que después la llevaría a cerrar con llave el cuarto donde se guardaba la prueba física de esa pérdida. Lo que Kiko contó después, en la versión que llegó a la prensa a través de su hermano, fue la parte tranquila de esa tarde de abril. Hubo otra versión, más incómoda, que salió a la luz, semanas más tarde, por boca de alguien que llevaba años dentro de Cantora sin que nadie le preguntara nada. Almudena Mateos, la guardesa de la finca. Según relató ella misma en televisión, aquella tarde Kiko llegó acompañado de 5 hombres y de su pareja, Lola García,
y forzó el acceso a la propiedad rompiendo un candado. El ambiente, contó, se volvió hostil enseguida. Gritos, insultos, un enfrentamiento verbal que ella grabó en parte con su propio teléfono. Según su testimonio, llevaba meses sin cobrar su sueldo, cuidando sola una finca que se caía a pedazos, mientras la familia que la empleaba se disputaba en televisión quién tenía derecho a qué. Era muy fácil enfrentarse a mí, diría después en el programa de viernes, resumiendo en una frase lo que sintió esa tarde, que el altercado por el candado forzado fue, también, un ajuste de cuentas contra la persona con menos poder de toda la historia. Lola García no pidió disculpas. Si os pensáis que me ofendéis, seguid, respondería después, cuando la polémica por el trato a la guardesa empezó a circular con la misma fuerza que las cabezas de toro. Kiko, por su parte, salió a defenderla con dureza. Quien hablara de su pareja, dijo, tendría que hacerlo con cuidado. Cabe pensar que esa reacción, tan visceral como la que había tenido semanas antes al descubrir el estado de la casa, formaba parte de la misma historia, la de un hombre que llevaba media vida sintiendo que tenía que pelear por cada metro cuadrado de lo que le correspondía, incluso cuando ya tenía la razón de su lado. Puesto en orden, lo que pasó aquella tarde de abril fue esto. Un hijo entró por la fuerza a la casa que en parte era legalmente suya, discutió con la única empleada que quedaba para cuidarla, y al final de ese recorrido violento por una finca en ruinas, encontró, intacta, la prueba de que detrás de esa puerta seguía estando todo. No hubo ceremonia ni reencuentro solemne con el padre que apenas conoció. Hubo un candado roto, una discusión con una mujer que llevaba meses sin cobrar, y al final del pasillo, una puerta que cedió. Dentro, según describiría después la propia familia, el cuarto conservaba casi exactamente lo que un inventario de 1984 habría anotado: el traje de luces que Paquirri vistió en su última corrida, con los hilos de plata todavía prendidos a la tela pese al polvo acumulado durante 4 décadas. Las 8 cabezas de toro, cada una con una placa metálica que en su día debió de indicar la fecha y la plaza de cada faena, ahora ilegibles bajo la pátina del tiempo. Cajas de cartón, varias de ellas reventadas por la humedad, con trofeos, medallas y recortes de periódico amarillentos que nadie había vuelto a leer desde que se guardaron. Nada de eso estaba escondido en un lugar remoto ni enterrado bajo tierra. Estaba exactamente donde el testamento de 1984 decía que debía estar, esperando a los 2 hijos a los que legalmente pertenecía. Ese mismo testamento, el que un notario redactó apenas 4 horas antes de la boda de Paquirri con Isabel Pantoja, en abril de 1983, es más detallado de lo que la versión pública de esta historia suele contar. Legaba el 45% de los bienes del torero, incluida Cantora, a Isabel Pantoja y al hijo que ambos tendrían meses después. Legaba el 40%, y otra finca distinta, a Francisco y Cayetano. El 15% restante, junto con otra propiedad, quedaba para el padre y los hermanos de Paquirri, y dejaba a Isabel Pantoja, además, el usufructo vitalicio de buena parte del resto. Según reveló después una investigación periodística, el propio documento incluía una cláusula que ordenaba repartir a partes iguales, entre los 3 hijos, todo lo que Paquirri poseía en América cuando cumplieran los 23 años. Esa cláusula, según la misma investigación, tampoco llegó a cumplirse nunca. No fue la única vez que la letra del testamento y la práctica de 4 décadas se separaron. A lo largo de los años, Fran y Cayetano llegaron a reclamar en los juzgados distintos objetos de su padre: capotes, trajes de luces, fotografías, piezas con valor sentimental, además de económico. Uno de los episodios más citados por la prensa española fue el de un reloj de la marca Cartier, que había pertenecido a Paquirri y que, poco después de su muerte, terminó en la muñeca de Agustín Pantoja, hermano de Isabel. Cabe pensar que ese detalle, repetido en distintos reportajes durante años,
funcionaba como una especie de advertencia silenciosa para los hijos del torero. Lo que era de su padre no siempre terminaba donde el testamento decía que debía terminar, y quien decidía la excepción casi siempre era la misma persona. Lo más revelador de todo, sin embargo, no ocurrió en 2026. Ocurrió en 2020, 6 años antes de que Kiko forzara ningún candado. Ese año, Fran y Cayetano demandaron a Isabel Pantoja en los juzgados de Madrid, exigiendo la ejecución de una sentencia anterior que nunca se había cumplido del todo. Según reconstruyó la prensa de la época, cuando los abogados de ambos hermanos fueron finalmente a Cantora a verificar si los trajes y objetos que reclamaban seguían existiendo, descubrieron que, salvo 2 o 3 piezas, el resto seguía intacto. Es decir, la justicia española ya había constatado, con 6 años de antelación al hallazgo de Kiko, que la versión del robo no se sostenía. Cayetano y Fran llegaron a ganar en primera instancia el derecho sobre esos bienes. Isabel Pantoja recurrió esa sentencia y un tribunal superior acabó revirtiendo el fallo por un defecto de forma en cómo se había planteado la demanda, sin que los hermanos pudieran, entonces, proceder solos al reparto. La puerta, legalmente desmontada ya en 2020, volvió a quedar cerrada por un tecnicismo. Y siguió cerrada 6 años más, hasta que un candado forzado tuvo éxito donde un tribunal, paradójicamente, ya había fallado antes. Y aquí es donde la bomba que se plantó al principio de esta historia, por fin explota. La palabra llave, la que se prometió que iba a significar algo distinto para cuando llegáramos aquí. No fue nunca la llave física de un cuarto. Fue, todo este tiempo, la capacidad de decidir qué versión de Paquirri le tocaba conocer a cada uno de sus hijos, y esa capacidad la tuvo, sin interrupción, una sola persona durante 42 años. Isabel Pantoja no ha dado, hasta el cierre de este video, ninguna entrevista explicando por qué ese cuarto permaneció cerrado durante 4 décadas, ni por qué dejó circular durante todo ese tiempo la versión de que su contenido había sido robado. Según confirmó el propio Kiko a la prensa, fue su madre quien autorizó, ya en 2026, que las cabezas de toro se repartieran entre los 3 hermanos, es decir, la misma persona que sostuvo el silencio durante 40 años fue, al final, la que dio el permiso para romperlo. Cabe pensar que ese gesto no es una contradicción, sino la pieza que faltaba para entender todo lo anterior. Si ella tenía el poder de autorizar la verdad en 2026, también lo tuvo, sin usarlo, en cada uno de los 40 aniversarios anteriores. Es posible que la explicación no sea tan simple como un cálculo frío. Isabel Pantoja construyó una carrera entera, un personaje público, sobre la idea de ser la mujer que Paquirri dejó viuda demasiado joven, la que nunca rehizo del todo su vida, la que cada 30 de abril y cada 26 de septiembre volvía a las mismas flores blancas en el mismo cementerio. Reconocer, en algún momento de esos 40 años, que había un cuarto lleno de objetos de su marido, que se negaba a compartir con los hijos de él, habría abierto una pregunta incómoda sobre esa imagen. ¿De quién era en realidad la memoria de Paquirri, que ella decía guardar con tanto celo? ¿De sus 3 hijos, o solo de la mujer que decidía cuándo y cómo mostrarla? Hay un detalle que reordena, hacia atrás, buena parte de lo que se ha contado hasta aquí. La reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko no llegó después del hallazgo del cuarto, como cabría esperar de una historia con final feliz. Llegó antes, o casi al mismo tiempo. La llamada que empezó a acercarlos fue en marzo, semanas antes de que Kiko forzara el candado en abril. Según relató el propio Kiko, fue su nueva pareja, Lola García, quien le dio el empujón que necesitaba para volver a llamar a su madre. Cabe pensar entonces que la puerta de ese cuarto no se abrió porque madre e hijo se hubieran reconciliado del todo. Se abrió en mitad de una reconciliación todavía frágil, con una venta urgente de por medio
y una deuda de más de 2 millones de euros, empujando a toda la familia hacia la misma casa al mismo tiempo. La verdad no salió por arrepentimiento, salió porque por primera vez en 40 años, las circunstancias obligaron a abrir una puerta que llevaba media vida cerrada por decisión, no por necesidad. Y ahí está la segunda capa que cambia el sentido de toda la historia. Durante 4 décadas, nadie forzó esa puerta porque nadie tuvo a la vez el motivo y la oportunidad. Fran y Cayetano pidieron entrar y se lo negaron. Kiko, de niño y luego de adulto, escuchó la misma versión del robo que sus hermanos. La única persona con acceso legal e ilimitado a esa habitación durante 42 años fue siempre la misma. La mujer que lloraba en cada aniversario ante las cámaras y que, puertas adentro, decidía que la memoria de su marido se quedara donde nadie más pudiera tocarla. Cabe pensar que la mentira del robo nunca fue, en el fondo, sobre un traje, ni sobre 8 cabezas de toro. Fue sobre el control de una narrativa. Mientras el mundo creyera que aquello se había perdido, nadie podía exigirle explicaciones sobre por qué seguía cerrado. Un objeto robado no genera preguntas sobre quién decide guardarlo. Un objeto guardado durante 40 años, sí. Y esas son, exactamente, las preguntas que Isabel Pantoja evitó durante 4 décadas, sosteniendo, según el testimonio de sus propios hijos, la misma versión, cada vez que alguien preguntaba, que aquello se había perdido, que ya no quedaba nada. Dejó que sus hijos crecieran creyéndola. Y solo cuando las circunstancias, una deuda, una venta, una reconciliación a medias, obligaron a que se supiera, la verdad tuvo permiso para salir. Vale la pena precisar las fechas, porque el orden exacto en que ocurrió todo esto es, en sí mismo, parte de la revelación. Marzo de 2026, primera llamada de reconciliación entre madre e hijo. También marzo, se cierra la venta de Cantora por 1,2 millones de euros. 17 de abril, Kiko fuerza el candado y encuentra el cuarto intacto. 26 de abril, la reconciliación se sella públicamente en Gran Canaria, 9 días después de que Kiko ya supiera la verdad y todavía no la hubiera contado. 5 de junio, Fran Rivera confirma en televisión que no hubo ningún robo. 17 de junio, Cayetano, el último de los 3, admite en público que habría preferido el traje a una cabeza de toro. 4 fechas, en menos de 3 meses, después de 42 años de silencio. Cabe pensar que esa aceleración no fue casualidad. Fue lo que pasa cuando una mentira sostenida durante décadas por una sola voluntad, de pronto tropieza con una deuda que ya no depende de esa voluntad para resolverse. Fran Rivera, el hijo mayor, resumió mejor que nadie lo que había significado para él ese cuarto de niño de la voz de un adulto. Dijo que había perdido la esperanza de que ese día llegara alguna vez. No dijo que hubiera perdido la esperanza de heredar un objeto. Dijo, literalmente, que había perdido la esperanza de que llegara el día. Es posible que esa distinción entre esperar un objeto y esperar un día sea la que mejor explica lo que en realidad estaba en juego durante estos 40 años. No el valor de un traje de luces, ni el precio de 8 cabezas de toro tasadas, sino el derecho, negado durante media vida, a que alguien decidiera por fin decir la verdad. Hay todavía una pieza que no encaja del todo, y que ninguna de las declaraciones públicas de la familia ha explicado. Si en 2020 la justicia ya había confirmado que los objetos seguían en Cantora, ¿por qué Isabel Pantoja no se limitó, entonces, a devolverlos y cerrar el asunto? Apeló, ganó por un defecto de forma, y dejó pasar 6 años más antes de que las circunstancias, no la voluntad, terminaran por abrir esa puerta. Es posible que la respuesta no tenga que ver con el valor de los objetos, sino con algo más simple y más difícil de admitir en público, que devolverlos habría significado reconocer, sin matices, que la versión del robo llevaba años siendo falsa, y que sostenerla tanto tiempo fue una elección repetida cada vez que alguien volvía a preguntar.
Al final, la llave que abre esta historia no la tuvo nunca un cerrajero ni un candado que hubo que romper a la fuerza en abril de 2026. La tuvo, desde el 26 de septiembre de 1984, una sola mujer que decidió, año tras año, aniversario tras aniversario, que sus propios hijos crecieran, creyendo que del padre que perdieron no quedaba nada que tocar. 42 años sosteniendo esa versión. Y al final, no hizo falta un juicio ni una confesión para desmontarla del todo. Hizo falta, simplemente, que alguien empujara una puerta que ya nadie recordaba por qué seguía cerrada. Hoy, Cantora ya no tiene dueño de la familia. La finca donde Paquirri guardó sus trofeos, donde Isabel Pantoja construyó 40 años de una versión que ya no se sostiene, pertenece a un empresario que ni siquiera es español y que ha prometido dedicarle al torero un pequeño espacio dentro de sus futuros planes para la propiedad. Cabe pensar que hay algo casi cruel en que un extraño, sin ningún vínculo con la familia, termine siendo quien decida honrar la memoria de Paquirri con más transparencia de la que tuvo su propia viuda durante 4 décadas. Los 3 hijos, mientras tanto, se reparten hoy 8 cabezas de toro y un traje de luces que llevaban esperando desde que eran niños. No es la reparación completa. El reloj de Cartier sigue, según la última información pública, en otra muñeca. La finca ya no es de nadie de ellos. Y la explicación de fondo, ¿por qué hizo falta que se acumulara una deuda de 2 millones de euros para que la verdad tuviera permiso de salir, nunca ha llegado, en boca de la propia Isabel Pantoja, ante ninguna cámara? Fran, el que dijo haber perdido la esperanza, hoy dice estar abierto a reconciliarse con Kiko, después de años de distancia entre ambos. Cayetano sigue, según todo lo que ha trascendido, guardando la misma discreción que mantuvo durante semanas, antes de soltar aquella única frase sobre el traje que hubiera preferido. Y la mujer que sostuvo esa decisión durante 42 años, continúa, a sus 70, sin decir en público una sola palabra sobre por qué esa puerta permaneció cerrada tanto tiempo. Hay un dato que conviene no dejar pasar antes de cerrar esta historia. Los tribunales españoles ya habían constatado, en 2020, que los objetos seguían en Cantora. No hizo falta el hallazgo de Kiko para saber la verdad. Hizo falta 6 años más para que alguien con la voluntad de usarla decidiera hacerlo. Cabe pensar que ahí está la parte más incómoda de todo esto. La mentira no sobrevivió porque fuera perfecta ni porque nadie la hubiera desmontado antes. Sobrevivió porque, durante 6 años después de que un juzgado ya la hubiera puesto en duda, nadie con el poder de abrir esa puerta decidió hacerlo. La pregunta que queda entonces no es si Kiko, Fran y Cayetano perdonarán algún día a su madre por los 40 años de puerta cerrada. Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder, y que probablemente no le corresponde a nadie más juzgar. La pregunta que sí vale la pena hacerse es otra. ¿Cuántas familias, sin cámaras ni testamentos de torero de por medio, sostienen ahora mismo una versión parecida sobre un objeto, una habitación o una herencia que alguien decidió, hace años, que era mejor dar por perdida antes que explicar por qué seguía guardada? Si esta historia te dejó pensando en algo parecido dentro de tu propia familia, cuéntalo en los comentarios. La propia finca de Cantora, la que sostuvo esta mentira durante 40 años, sin que nadie de fuera pudiera verificarlo, ya tiene su historia contada en este canal, con lo que pasó puertas adentro mucho antes de que este cuarto se abriera. Si esta puerta cerrada te dejó con más preguntas que respuestas, esa es la que las responde.